Hola a todos los amantes del conocimiento financiero y la gestión del patrimonio. Bienvenidos a otro video en nuestro canal. Comenzaré por decirte que no existe una fórmula mágica para disminuir el impuesto de renta, pero sí existe una manera correcta y legal de calcular esa forma y optimizar aprovechando todos los beneficios tributarios a los que tenemos derecho. En este video vamos a comparar dos situaciones. Por un lado, tendremos una persona que presenta su declaración de impuesto de renta sin una planificación tributaria adecuada. Por el otro lado, veremos a una persona que ha realizado una planificación tributaria cuidadosa y estratégica. Exploraremos cómo estas diferentes aproximaciones pueden tener un impacto significativo en la carga tributaria y la situación financiera general de cada una de estas dos personas. ¿Estás listo para descubrir cómo una planificación tributaria efectiva puede marcar la diferencia en tus finanzas personales? Entonces, no te puedes perder hasta el final de este video. Les voy a compartir un análisis comparativo entre cada una de estas situaciones. La diferencia entre estos dos enfoques puede ser abismal y puede tener un impacto significativo en las finanzas personales de cada una de las personas que hacen y no hacen una adecuada planeación tributaria. Por eso les voy a presentar, este es el ejemplo de cada una de las personas. Entonces, acá vamos a ver el enunciado. La siguiente es la información de un declarante de renta para el año grabable 2023 que utiliza planeación tributaria versus una persona que no la realiza también para el año 2023. Desconoce las grandes ventajas de hacerlo y al final de pagar lo justo y verlo distribuido en su economía y beneficio personal. Entonces, la información del primer contribuyente, tenemos que tiene unos ingresos por salarios por 72.400.000, un pago a cesantías de 6.590.000 pesos. Esta primera información es similar para el contribuyente 1 y para el contribuyente 2. ¿En dónde radica la diferencia? En donde el contribuyente que hace planeación tributaria hace uso de beneficios de aportes a cuentas AFC, salud, medicina prepagada, hace uso de un dependiente económico menor de 18 años y aportes a pensiones voluntarias. De acuerdo con la información, vamos a diligenciar las diferentes cédulas donde se evidencia el impacto que tiene realizar la planeación tributaria. Conocer la aplicabilidad y vigencia de la normatividad y los efectos de no llevarla a cabo, que se materializa en un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. Hay unas deducciones que son tenidas en cuenta por un contribuyente y por el otro lado, en virtud de la planeación y conocimiento tributario que tiene el contribuyente. Aquí hago referencia cuando digo cédula. En Colombia tenemos diferentes cédulas para generar ingresos. Tenemos cédulas de trabajo, tenemos cédulas de rentas de capital, tenemos cédula de ingresos no laborales, cédula de ingresos de dividendos y o de pensiones. En este caso, vamos a tocar ingresos por rentas de trabajo y por rentas de capital. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué pasa con este contribuyente, qué pasaría, digamos, en las rentas de trabajo. Entonces, en este primer escenario, tenemos que el contribuyente que hace una planeación tributaria durante el año grabable aprovechó en debida forma cada uno de los ingresos que tuvo y los ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional, lo que le permitió que su base para liquidar el impuesto sea muchísimo más bajo de quien no hizo una adecuada planificación y uso de beneficios. Entonces, este primer contribuyente tiene ingresos por salarios, tiene pagos por prestaciones sociales y pago de cesantías. Ingresos no constitutivos de renta es uno de los principales beneficios a los que podemos acceder. No constituyen ni ingreso, ni renta, ni ganancia ocasional, ni lo uno ni lo otro. Entonces, es una oportunidad muy valiosa que podemos utilizar para que no paguemos impuestos por cada uno de estos ingresos que estamos generando. Cuando hacemos la liquidación del impuesto de renta, nosotros percibimos un ingreso. Producto de este ingreso podemos hacer una depuración. Depuración, entiéndase, por esos descuentos, por esas deducciones, por esas rentas exentas, por esos ingresos no constitutivos de renta que yo le puedo descontar a esa bolsita. Y al final, a este valor final es sobre el cual realmente yo liquido el impuesto de renta y lo llevo a la tarifa progresiva y marginal.
entre yo más haga uso en esta parte del embudo de esas deducciones, de esos ingresos no constitutivos de renta y de esas rentas exentas, pues voy a hacer que al final esa renta líquida agravable sea muchísimo menor, por ende me dé un menor impuesto a pagar. Entonces esta persona hace uso de los ingresos no constitutivos de renta, entiéndase en este caso como aportes a pensión, cotizaciones, aportes de salud. Adicionalmente, tiene unas deducciones imputables por dependiente económico. En el caso del contribuyente que no hace planeación tributaria, no conoce que puede utilizar a su dependiente como deducción dentro de su declaración de renta. Adicionalmente, hace aporte en medicina prepagada, lo cual no solamente le da, digamos, un descuento desde el punto de vista de renta, sino también una tranquilidad desde el punto de vista del servicio que está recibiendo por cada una de estas entidades. Y adicionalmente, pues está pagando un crédito de vivienda, lo que le permite poder descontarse los intereses que está pagando. Al final, tenemos que también este contribuyente que hace planeación tributaria tiene unas rentas exentas por aportes a pensiones voluntarias, lo que no solamente le ayuda a disminuir el pago de su impuesto, sino que también le ayuda a disminuir su brecha pensional. Es decir, va a tener una mejor pensión en su etapa de retiro. No solamente está aprovechando los beneficios en el hoy, sino que también está haciendo su planificación para su futuro financiero. Adicionalmente, hace aportes a AFC. Entonces, como sabe que tiene un crédito hipotecario, utiliza los beneficios de la AFC para, a través de esta, hacer el pago de su crédito hipotecario y adicionalmente, pues, hace uso de los beneficios tributarios. También, pues, tenemos la deducción por concepto de las cesantías que se le pagaron o que recibió, que también se considera una renta exenta. Al final, tenemos que la renta líquida ordinaria de trabajo de esta persona que hizo planeación tributaria fue de 41.732.000 pesos. Mientras que la persona que no hizo planeación tributaria, su renta líquida agravable quedó en 57.361.000 pesos. Hay un beneficio al que tenemos derecho las personas que tienen el estatus de rentas de trabajo y o de honorarios, que es el 25% de la renta exenta, que en la generalidad las personas que no hacen planeación tributaria es el único beneficio que utilizan desde el punto de vista de optimización de su renta. Entonces, este es en cuanto a las rentas de trabajo. Entonces, vemos que la depuración de la persona que hace una adecuada planeación, que entiende cómo hacer un análisis tributario en la presentación de su impuesto, no solamente se enfoca en esperar cuando llegue el vencimiento de la renta, sino que se anticipa y toma las decisiones acertadas que le permiten tributar muchísimo mejor. Ahora, en cuanto a las rentas de capital, entonces tenemos que la persona que hace planeación tributaria tiene unos ingresos derivados de unos arrendamientos, unos bienes inmuebles y adicionalmente unos rendimientos financieros producto de sus inversiones. La persona que hace planeación tributaria entiende que hacer uso de inversiones que tengan beneficios como componente inflacionario, el componente inflacionario es un beneficio tributario que se considera ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, tarifa que para el año 2023 es del 63.37%. Cada año esta tarifa va cambiando, para el 2022 fue del 100%, entonces para el 2023 63.37%, entonces al entender cuando yo quiero empezar a invertir, a hacer crecer mi capital, si yo entiendo que diferentes inversiones me permiten tener acceso a beneficios tributarios que me permiten maximizar el rendimiento de mis inversiones, pues por ende no solamente voy a tener un mayor rendimiento en cada uno de esos instrumentos de inversión, sino que al final del ejercicio me va a permitir tributar mejor todos mis ingresos, no solamente mis inversiones, sino también mis ingresos producto de mi trabajo. Adicionalmente, esta persona se descuenta el valor que pagó por impuesto predial. Entonces, tiene conocimiento de que puede descontarse como esos costos y esos gastos asociados a cada una de sus inversiones. Para lo cual tenemos una renta líquida agravable de la persona que hace planeación tributaria de 23.557.000 pesos, mientras que la persona que no hace planeación tributaria nos da una base de 24.356.000 pesos. En la depuración de la renta de capital, se evidencia que el contribuyente que hizo uso de la planeación tributaria redujo significativamente su base de impuesto gracias al ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional, con la inclusión del componente inflacionario.
que para el año 2023, vuelvo y repito, fue del 63,37%. Y adicionalmente, pues el gasto por impuesto predial que está debidamente soportado y pagado a la vivienda que tiene, pues arrendada. Vamos ahora a hacer el diligenciamiento en el formulario 210. ¿Qué va a pasar? Como la depuración que hizo este contribuyente que hizo planeación tributaria, al final, ¿qué va a pasar con ese impuesto a pagar? ¿Nos dará impuesto a pagar o nos dará un saldo a favor? Vamos a verlo. Entonces, en la presentación del impuesto, tenemos que la persona que hizo una planeación tributaria tiene una renta líquida gravable de 109.196.000 pesos, unas rentas exentas por 43.908.000 pesos, lo cual nos da unos ingresos brutos de 65.287.000 pesos. Sobre este es lo que les digo que es la depuración. Una vez descontado todo, sobre eso calculamos el impuesto. En Colombia, declarar no significa pagar. Yo tengo la obligación de presentar el impuesto, que para el año 2023 es ingresos superiores a 51 millones de pesos. Ahí automáticamente tengo la obligación de presentar el impuesto, pero tengo la obligación de pagar cuando el total de mis ingresos brutos supera 51 millones de pesos. A partir de ahí empieza la tarifa progresiva entre el 0 y el 39%. Entre mayor sea mi base de liquidación, por ende mi impuesto va a ser muchísimo mayor. Entonces esta persona logró hacer una planificación adecuada y reducir su base en 65 millones de pesos. Adicionalmente tiene unas retenciones practicadas. Entiéndase por retenciones practicadas el anticipo que hago yo para el impuesto de renta, que me practican a través de esa retención en la fuente por salarios, que me descuentan de manera mensual de mi salario. Entonces eso me ayuda a anticipar el impuesto. Esta persona tiene un anticipo de 5.268.000 pesos, para lo cual tiene un saldo a favor en su declaración de renta del 2023 de 1.647.000 pesos. No solamente hizo uso de los beneficios tributarios, accedió a estrategias de inversión, accedió a una optimización en su capital, sino que adicionalmente podríamos decir que la DIAN le debe a este contribuyente, tiene un saldo a favor. Mientras que la persona que no hace planeación tributaria no solamente no tiene saldo a favor, sino que tiene un mayor valor a pagar en el impuesto de renta. ¿De cuánto? 2.785.000 pesos. Entonces, vemos que en resumen, hacer una adecuada planeación tributaria se traduce en un mayor valor a pagar o un saldo a favor. El tener un saldo a favor me implica que mi planeación tributaria para el siguiente año va a estar enfocada en poder absorber ese saldo a favor, que va a tener una estrategia puntual y adecuada que yo voy a desarrollar desde el comienzo de mes, desde el siguiente año grabado, en este caso, el año 2024. Entonces, en esta tabla podemos observar que el contribuyente que hizo pues una adecuada planeación tributaria le permitió optimizar muchísimo mejor, le permitió, digamos, amortizar un pago de impuestos más adecuado y maximizar los rendimientos de sus inversiones. Cuando tenemos unas rentas un poco más complejas, donde no solamente tenemos ingresos de trabajo, sino también empezamos como a multiplicar nuestro capital, empezar a buscar estrategias de inversión, al yo entender cuál es mi tarifa progresiva de renta, al yo entender cómo funcionan los impuestos, pues asimismo la planeación tributaria va a estar enfocada en buscar vehículos de inversión que me permitan tributar muchísimo mejor. Debemos asumir nosotros como contribuyentes la responsabilidad y la carga tributaria. Por lo tanto, nosotros como contribuyentes debemos tomar una postura de hacer una adecuada planeación de acuerdo a mis ingresos, la composición y hacer frente de manera de cómo yo puedo, de forma sencilla, no tiene que ser algo complejo, que sea a mi realidad económica, de acuerdo también a las obligaciones tributarias que yo voy a tener presente. Es importante que el contribuyente debe hacer periódicamente y tener, digamos, claridad de la normatividad de los impuestos. Esto es de acuerdo a la reforma 2277 que está en vigencia para esta primera presentación del impuesto de renta 2023. Entonces, en el desarrollo de este video pudimos hacer la comparación de dos escenarios. Uno en el que se hacía uso de planeación tributaria y otro en el que la persona natural no la aplicó.
Producto de ello se pudo evidenciar la gran importancia de hacer la planeación tributaria y la cual impacta directamente en el impuesto que se genera y que se debe pagar, que para el contribuyente se convierte en una estrategia que le permite cumplir con la obligación formal de hacer el pago de lo justo, digamos, partiendo del uso óptimo de los ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas, las diferentes deducciones y haciendo una adecuada clasificación de cada uno de los tipos de ingresos. La planeación tributaria no es un caso fortuito, por lo tanto, su diseño requiere de la experticia de un profesional en el tema. Requerimos asesoría de parte de nuestros contadores que nos permitan hacer una toma de decisiones muchísimo más acertada. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video te haya proporcionado una comprensión más profunda de cómo la planeación tributaria tiene un impacto significativo en nuestros impuestos acá. Espero que les haya quedado clara la información. Sin embargo, les invito a que todas las preguntas que tengan me las dejen en los comentarios, que absolutamente todas se las voy a responder. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte en este canal si aún no lo has hecho, que todos los videos que les entrego tienen información muy valiosa. Al final, no te olvides también dejarme un like como recompensa para preparar este video y darte toda esta información. Hasta pronto.